iniciar nuestro tiempo de alabanza. Les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 17. Buenos días, sigámonos organizando y en Jeremías 17 vamos a leer los versículos 14 y 15 para empezar este tiempo de alabanza. Dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Yo los invito a que en esta mañana nos pongamos sobre nuestros pies o en posición de reverencia ante nuestro Señor Jesucristo para entregarle este tiempo de alabanza, para decirle, como le dijo este profeta, Él le pide que lo salve, Él le pide que lo sane, pero sobre todo hace una declaración muy importante. Él le dice: sálvame y seré sano, sálvame y seré salvo, ¿cierto? O sea, no es solamente pedirle al Señor, es saber que independientemente de que sea inmediato o no, Él lo puede hacer. Señor Jesucristo, venimos en esta mañana delante de tu presencia, te entregamos este tiempo de alabanza, te entregamos, Señor, nuestras angustias, Señor, nuestros pensamientos, nuestras alegrías, nuestro gozo, nuestra enfermedad, nuestra salud. Señor, lo que sea con lo que hemos venido en esta mañana, venimos a presentarlo delante de ti, Señor. Hoy venimos a decirte: tú eres nuestra roca, tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor Jesús. Aunque otros, Señor, como leíamos, pregunten: ¿dónde está el Dios de tu salvación? Señor, que eso no nos haga dudar, Señor, de que tú sí estás ahí, Señor, de que estamos seguros en ti, de que tu palabra dice que tú eres Dios fiel, justo, Señor, que escuchas nuestras oraciones, Señor, que cuidas de nosotros, que proteges nuestra vida, Señor Jesucristo. Hoy venimos a decirte: sánanos, Señor, y seremos sanos, Señor. Sálvanos, Señor, y seremos salvos, Señor. Protege nuestra vida, protege nuestro corazón, Padre eterno. Que seas tú en medio de esta alabanza, moviéndote en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi fe, me librará de las cazador, Él es mi escudo y mi salvación. Confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey, en Él es mi seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios.
Mis caminos son protegidos en el encuentro seguridad. Porque tú eres mi Dios y mi Rey. Seguridad cubre mi ser, me librará de las horas. Dios y mi Rey, mi salvación. Y en Él estoy seguro, yo confiaré. Debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Y en Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, estaré debajo de sus alas, allí moraré. Debajo de sus alas, allí porque confío en mi Dios. Estaré porque confío en mi Dios. Seguro y porque tú eres nuestra oración en esta mañana, en nuestros hogares, Señor, en nuestro tiempo de intimidad contigo. En esta mañana, en nuestros hogares, Señor, por estar en medio de la tormenta, por estar en medio de la soledad, por estar en medio del desierto. Tu palabra dice que nos atraes al desierto para hablar en nuestros corazones, para conocer lo que hay en nuestros corazones, Señor. Que cada día seamos más afirmados en tu presencia, en tu palabra, en tu nombre, que es sobre tu nombre, Señor. En tu palabra, en tu nombre, que es sobre por alimentar nuestro corazón, Señor, por levantarnos en esta mañana, por traernos hasta aquí esta mañana, Señor Jesucristo, por levantarnos en esta mañana, por aquí esta mañana con nosotros, Señor, para decirnos que el Rey de los cielos y la tierra, el que domina el universo completo, el que hace salir el sol en la mañana y lo hace ponerse en la tarde, es el Dios supremo, quiere tener una relación personal conmigo, Señor. Gracias, gracias.
por presentarte así tan sencillo, siendo tan majestuoso, Señor. Así tan sencillo, siendo tan majestuoso, Señor. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la yo vengo a reposar, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca canción llenará mi corazón y vengo a reposar, Él es mi amigo.
Porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Señor. Gracias por el amado, Señor. Gracias. Los hombres Señor Jesucristo. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por nos cadenas de esclavitud, Señor, que nos amarra a tantas cosas que nos dan, Señor. Porque tu palabra nos ha llamado a libertad, Señor. Pero a la vez de manera distinta nos movíamos antes, Señor. Ante todas esas cosas que nos sentíamos y otra vez, cada mañana, cada noche, derivamos el día, comenzando volvió a pasar, volvió a lo que quiera, volvió a quitarme, volvió a hacer lo que quisiera, Señor. Personas, Ahora dice que tú rompiste esas cadenas y nos diste libertad para ser perfectas, para renunciar a nuestro pecado, renunciar a nuestra maldad, todas esas cosas a la tristeza, de las cuales nos sentimos amargados, Señor, a todas estas cosas llamadas de las cuales libres nos sentíamos amargados, para ti. y tú nos has llamado a ser Un fuerte libres. aplauso
No importa lo que hagamos, que podamos venir a decirte, te entrego mi maldad, dame de tu santidad. Yo quiero ser santo, yo quiero ser libre, yo quiero vivir diferente. No quiero que digas de mí, sí, es que eso era lo que yo esperaba. No puede que ser. ella hiciera. Sí, es que así es, él o ella. Que diga, no puede ser. Amen. Es ella, está en la gloria, algo grande. Tú eres Es imposible que lo haya logrado. Y yo soy nada, porque yo todo, y yo no soy nada. Cristo en mí, Nada, tú eres grande, porque yo no podía, pero tú pudiste en mí, porque tú eres grande, tú eres porque el que tú eres fuerte, Jesucristo, porque tú eres tú santo, eres Señor, porque tú eres sanidad, Señor tenemos mucho para agradecerte. tú eres Señor, hoy venimos a decirte, tenemos mucho para agradecer, estar el día de hoy Nos hayas traído hasta acá en esta para mañana, agradecerte, Señor, de que nos hayas traído hasta acá en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que tú a cada uno de nosotros nos llamas por nombre propio, que tú conoces el nombre de los que estamos mostraré algo, de que yo quiero hablar contigo, de que yo quiero que yo quiero mostrarte algo, de que yo quiero hablar contigo, de que yo pidas, gracias por ir a la Padre, hoy cruz, venimos delante de ti, salvarme. a decir Gracias, la cruz, si yo creo en ti, a abre la salvarme. puerta de mi corazón. Gracias, porque si yo creo en ti Entras, y abro la puerta de mi corazón, tu palabra dice que tú entras tu palabra dice que tu y moras sangre conmigo, me lava. no vuelves a salirse. Tu palabra dice que tu sangre me limpia, me lava. Millones, toneladas Venimos de a alabanza, alabarte, Señor. miles, millones, toneladas de alabanza, Señor Jesucristo. Con la textura suave de tu voz y en tus ojos veremos por mí cuando estoy en sus hojas por ti. Yo te quiero hablar, yo te quiero ser y quiero darte camino por la y la tristeza vuela plena de la miel. Mi corazón está completo porque ahora puedo cantar, ahora puedo reír y quisiera todo. Cada día
Decirte gracias, gracias querida, gracias porque tú me has protegido, gracias porque me has sanado, gracias porque tu misericordia está aquí. Gracias, entregamos nuestros días por esta ofrenda. mañana. Señor, te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bendice nuestro Jesucristo. Que nuestro tesoro y no está, sea nuestro dinero. Está, Señor, está. Que nuestro tesoro sea, que nuestro tesoro esté puesto en ti, Señor. Que nuestro tesoro seas tú. Venimos a decirte Nuestro cómo iniciamos en esta mañana. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, Señor. Tú eres nuestra alabanza, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, por darnos, Señor, este tiempo para cantarte, para orarte, para conocerte, para escucharte, Padre amado. Quédate con nosotros, habla por medio de nuestro pastor, Señor. Tú para escucharte, Padre. Quédate con nosotros, habla por medio de nuestro pastor, Señor. Afirma Tú hoy conoces pasos, todas nuestras situaciones, todas nuestras dudas. Afirma hoy nuestro preséntate a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias por prepararlo también, prepararlo para recibir tu palabra, corazón, porque mientras adoramos, por prepararlo, disfrutamos de tu presencia, para recibir tu palabra, en la cual hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Prepara disfrutamos de tu presencia, santificados, en la cual hay plenitud de gozo y diestra. El evangelio de Cristo, corazón, para ser enseñados, santificados, compartido, para recordar hasta nosotros y continuará como legado. Ven, Espíritu Santo, toma a los que están aquí delante de tu trono y a los que están en casa también. Espíritu Santo, bendícelos, úngelos también. Derrama toda gracia sobre tu pueblo. Bendice la iglesia de Jesucristo en Medellín, en toda Colombia, en el mundo entero. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Hace frío y hace calor también. Ahí vamos. Tenemos los climas perfectos todo el año, ¿cierto? Frío y calor. Invitaciones. Voy a hacer unas invitaciones. Ahí está la primera. Parejas, este jueves a las 7. Los que quieran venir, el tema se llama De la costilla. Así que va a estar muy interesante. Después de un año, retomamos de nuevo el grupo de parejas para que los que quieran venir. Jueves 25 a las 7, acá. Y la otra invitación es en Semana Santa, que también ya teníamos, era 2 años, porque el año pasado no lo pudimos hacer. Lo hicimos desde las casas, porque estábamos en el encierro fuerte y estábamos en casa. Lo vamos a hacer jueves y viernes en la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El tema se llama Del agua y del espíritu. Están invitados. Los que se van a pasear, pues vamos a orar para que les vaya bien, para que disfruten, para que el Señor los lleve y los traiga con bien también, que descansen. Algunos han estado encerrados también todo el año, así que también el Señor, algunos ya tienen planeado salir y que el Señor los bendiga bastante ahí. Y los otros nos quedamos guerreando, batallando espiritualmente para que Dios mantenga la vida de todos. Bueno, hoy tenemos la visita de José Miguel. ¿Dónde está José Miguel? ¿Por qué no viene la mami aquí al frente con José Miguel? Que lo vamos a presentar delante del Señor, compañerito de Victoria de la clínica que queda acá.
A José Miguel también ya le hicieron la cirugía del labio y Victoria va muy bien y ya José Miguel empezó su proceso y vamos a presentarlo. Vamos a ungirlo. Vente para acá. Les pido el favor que nos coloquemos de pie y extiendan las manos, iglesia, y podamos ungirlo y presentarlo delante de Dios. Vamos a ungirlo, como dice la Biblia, con aceite. Espíritu Santo, muchas gracias por ungir y bendecir. Queremos presentar delante de ti la vida de José Miguel, para que cumplas el propósito en él, para que lo guardes y lo preserves, para que la sanidad y medicina lleguen a todo su ser, la sanidad tuya y la medicina de aquellos instrumentos, ángeles tuyos que los usas para cuidar de él, amado Señor, en este proceso de restauración de su paladar, de su labio. Úngelo, cuídalo, amado Dios, que te sirva, que sea guardado y preservado de todo mal, de toda maldad, amado Dios, de todo abuso, de toda destrucción, de toda droga, que crezca para ti, que te conozca, que te ame, que te honre. Espíritu Santo, lo presentamos delante del Padre para ser bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice la vida de tu siervo y dale sabiduría a su familia, a su mami, a su padre, a todos, para que le puedan guiar en el temor de Dios. Amén. Amén. Eso, José Miguel, qué juicioso ese José Miguel. Juiciosísimo. Bien, estábamos comenzamos, ¿no? ¿Cómo les fue hace 8 días? ¿Quiénes vinieron esos 8 días? Levanten la mano, que se fueron hasta la 1, ¿no? Ya son indestructibles ustedes ya. 3 horas. Muy tesos, pero está bien. ¿Sí o no? Estuvo Oscar, estábamos celebrando un matrimonio con Luis Esteban y bueno, qué maravilla que muchos jóvenes casándose. Eso está bien, eso está bien. La iglesia es una cosa hermosa. Terminamos Hebreos y comenzamos el viernes la carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, la segunda. En el primer capítulo solo tenía 10 versículos, pero los leímos el viernes. En esa introducción, el apóstol Pablo, de alguna manera, por decirlo yo, felicita a los tesalonicenses. ¿Por qué? Por su disposición para recibir el evangelio, para recibir la palabra, ¿no? Las cartas son cartas pastorales. Es la forma en que pastoreaban la iglesia en ese momento, porque ellos no podían estar todo el tiempo, pero establecían ancianos, iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y el evangelio se iba esparciendo por todo Asia, ¿cierto? Medio Oriente, Oriente en una parte y Europa. Y compartían. Recuerde que los romanos en ese momento tenían una vía, la vía Apia, y tenían la vía que iba de Jerusalén a España, ¿no? España está lleno de monumentos enormes de los romanos, el acueducto en Sevilla y una cantidad de construcciones de los romanos. Eso permitía que la gente pudiera viajar, unos en barco, otros lo hacían en caballo y a pie, ¿sí o no? Y a pie. El evangelio se fue esparciendo y el idioma que normalmente la gente hablaba mucho era el griego. Por eso el evangelio fue escrito en griego, porque era lo que leían. Es como decir el inglés de hoy, que toda la gente empieza a hablar inglés. La gente tenía su lengua nativa, pero hablaba griego, ¿no? Bueno, y el apóstol Pablo hablaba hasta egipcio, hablaba el apóstol Pablo, ¿no? El evangelio se fue extendiendo, vías
lenguaje y un imperio, ¿cierto? Eso hacía que todo el mundo estuviera bajo esa dominación. Y ellos fueron por cada sitio estableciendo iglesias. Y la iglesia, hasta hoy, ¿no? Recuerde que la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? ¿Contra quién? Contra la iglesia. Esta iglesia de Tesalónica es muy interesante. Aquí vamos a ver, vamos al versículo 1 y 2, algo del evangelio como importante y base para la extensión del evangelio. Eso no puede cambiar, ¿eh? Eso no puede cambiar. Nosotros tenemos que entender qué es el evangelio de Jesucristo y cómo el evangelio debe ir a otros lugares. El mensaje no debe cambiar. Y cómo mantenernos en la palabra, mantenernos en la Biblia, ¿no? Y no apartarnos de ella, Saber que ahí está lo que nosotros necesitamos. Son 66 libros, 40 escritores. Recuerde que son escritores, no autores, porque no tiene sino un solo autor, que es Dios. Pero 40 escritores, desde Moisés hasta Juan, que es el último que escribe, ¿no? Y el primero Moisés, que los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Y entre esos, algunas mujeres de esos 40 escritores. El evangelio ha llegado hasta nosotros, ¿no? Nuestros padres lo sabían, se les enseñaba. Precisamente hace 8 días les contaba el viernes que a mi esposa y a mí nos tocó en una mesa donde habían 3 chicas ya mayorcitas, no muy mayorcitas, pero digo yo 30 más o menos, hermanas, y lo que le hablábamos pues les sorprendía. Y finalmente, después de hablar, conversar y generar ahí una amistad, dijeron, es que a nosotros no nos enseñaron nada de esto. Nosotros no tenemos ni idea de esto. A nosotros ni nos llevaban a misa, ni nos leyeron la Biblia, ni nada de eso, ¿cierto? Ni celebrábamos nada en mi casa. Eso es parte de una generación que se dejó a la deriva, ¿no? Porque no se les quería influenciar. Pero recuerde, si los padres no influenciamos a nuestros hijos, lo hace el mundo, lo hace el mejor amigo, lo hace la gente, ¿cierto? Y esa es la prueba, ¿no? De que hay que enseñarles, hay que, dice Deuteronomio, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Dice Tesalonicenses 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, no sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí hay palabras que leímos en Hechos, de nuevo, que es permanecer, no dejar de hacerlo, incluyendo cuando hay oposición, ¿no? Incluyendo cuando hay oposición. ¿Dónde no hay oposición? En el evangelio. En todas partes hay oposición. En todas partes hay oposición. Siempre que usted se presenta y dice que es cristiano, ya la gente se encalambra ahí mismo, ¿sí o no? Se encalambra. Ahí mismo. Y ya le pone ahí la cosa, ¿no? ¿Verdad? El rótulo. Y ya lo describe como una persona radical, que no tiene flexibilidad, inflexible y una cantidad de cosas, ¿no? Retrógrado, en fin. Las cosas que nos dicen son maravillosas realmente, ¿no? Maravillosas. Nos dicen de todo.
Y nos ponen apodos también. A mí me decían el reverendo. 400 trabajadores en Cartón de Colombia y ella el reverendo. Ya todo el mundo sabía quién era el reverendo, ¿sí o no? El reverendo. Y los costeños lo hacían en doble sentido también, porque ellos tienen su vaina, ¿no? ¿Verdad? Pero no pasa nada. Ya sabían que cuando necesitaban oración se acordaban del reverendo, ¿sí o no? Del reverendo. Eso es como cuando se acordaban de tomar, ya sabían que buscaban al borracho, pero cuando necesitaban oración, el reverendo. Vayan por el reverendo. ¿Sí o no? El evangelio ha tenido oposición. En esa época pues era mayor. Todavía sigue siendo allá difícil, ¿eh? Todavía sigue siendo allá difícil. Allá hay unas denominaciones que no hay aquí. En Jerusalén hay un barrio que se llama el barrio armenio. Y los armenios son cristianos y son muy fuertes. 10 millones de coptos que son cristianos, se llaman coptos, hay en Egipto. Usted oye hablar cuando dicen que no, que mataron unos cristianos allá. Esos no son gringos ni colombianos, son coptos. Porque los coptos son árabes, ¿cierto? Y ellos evangelizan allá, ¿no? Lo que es Turquía y Siria, Líbano, la mitad del Líbano es cristiana, ¿no? Y tienen que, es serio el tema, ¿no? Es serio el tema. Ser cristiano en Siria es serio el tema. Pero los cristianos que están ahí vienen de la época del evangelio, de la época de Cristo. Armenios, coptos, ¿verdad? Ortodoxos. Y siguen predicando el evangelio. Y siguen compartiendo el evangelio. Ellos siguen adorando, siguen alabando a Dios en medio de las circunstancias. Nosotros vivimos otro tipo de oposición. Y el apóstol Pablo les dice a ellos: ustedes sabían que veníamos de Filipo, donde habíamos encontrado mucha oposición. Y ahí también, pero que ellos recibieron el evangelio, ¿no? Estos discípulos. Vamos a algo bien interesante. Entonces, les voy a resaltar ahí, como lo hice en alguna época, una palabra para que nosotros miremos. De esta manera vamos a mirar el capítulo 2 diciendo cómo se lleva el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Entonces mire el versículo 3. El apóstol Pablo llega y dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, el evangelio de Jesucristo no puede tener esas cosas. Eso es lo que quiero que mire, que nos va a enseñar el capítulo 2. No error, no impureza y no engaño. Entonces lo resumí con una frase: santidad, santidad, ¿verdad? Si no procede de error, no puede haber engaño y no puede haber impureza. El evangelio de Jesucristo se debe llevar con santidad. Jesucristo mantenía la santidad y nos enseñó que debe ser así. Por eso nos critican cuando hacemos cosas, los evangelistas o profetas o pastores o sacerdotes, cosas que no son acorde con Jesucristo. Como robar, manipular, engañar, mentir, tocar un niño o abusar de una mujer. El evangelio debe tener santidad, porque ese fue el evangelio de Cristo. Ese fue el que nos dejó Jesús. Aunque seamos seres humanos, que tengamos defectos, los sacerdotes, los pastores, los profetas, los evangelistas, el que sea, tenemos que mantener el evangelio. Y cuando, por eso la gente, usted dice, usted es cristiano, y el mismo tina, a ver qué, ¿cómo vive usted? ¿Ve? ¿Cómo vive usted? Presta atención a la manera de vivir. Entonces el apóstol Pablo dice: nuestra exhortación no procede de error. ¿Cómo hacemos para no cometer un error en el evangelio? Manteniendo la palabra. Si usted lee la Biblia,
¿Por qué va a tener un error, no? El error podría ser que yo interprete eso que hay ahí, ¿verdad? Pero estamos leyendo claramente: error, ni impureza, ni engaño. Tampoco podemos engañar. Tampoco podemos engañar. Dice él: nosotros no fuimos allá a engañarlos a ustedes, ¿cierto? Ni tampoco con impurezas. Y el apóstol Pablo era un hombre soltero que se mantuvo todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas bonitas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento es que cuando usted lee el Antiguo Testamento, que Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Bochinanga, le dio a Burundanga y le hincha los pies. O sea, que el uno se quedaba con la mujer del otro, el otro tenía 7 mujeres. Pero el apóstol Pablo nunca tuvo mujer. Pedro con su mujer, todo el mundo con lo suyo. Y no dice que no, que Pedro gateaba y se le metía a la mujer de Marcos. En el Evangelio usted ve esto, ¿sí o no? Por eso al Evangelio se le demanda tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Y se nos demanda como cristianos eso, por supuesto, ¿no? Es una responsabilidad que se nos dice. Por eso a veces la gente no quiere ser cristiana, ¿no? Porque o le da miedo dejar lo que está haciendo, ¿cierto? ¿Verdad? O no quiere dejar hacerlo. Porque está pasando bueno en el tema, ¿sí o no? Entonces dice: no, yo ahí no me meto, ¿verdad? Pero la respuesta del Señor siempre será transformarnos desde aquí. Así que el Evangelio debe tener santidad. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Segundo, rectitud puse ahí. Porque no puede agradar a los hombres, no puede ser acomodaticio el Evangelio, para unos y para otros no, no. Este es el Evangelio, ¿cierto? Este es el Evangelio. ¿Ve? Por ejemplo, la gente me pregunta: pero yo soy divorciado hace 20 años, pero vivo hace 21, hace 18 con alguien, ¿cierto? Y yo quiero casarme. Le digo: sí, te puedes casar, por supuesto, y que le agrades a Dios, ¿no? Porque ya tienes otra relación. Pero no vas a dejar de ser un divorciado, ¿sí o no? Que cometió adulterio. Eso no lo puedes cambiar. Es simple. Porque yo no puedo cambiar la Biblia. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Eso dijo Jesús. Que te puedas volver a casar, seguro. Pero no quiere decir que no hayas cometido adulterio. Yo lo explico de la siguiente manera, porque el ministerio carcelario me ha enseñado mucho, ¿sí? Entonces tú predicas el Evangelio en la cárcel y quienes te están oyendo son muy complejos, porque ya cuando se sientan contigo, entonces te dicen: pastor, pero es que yo maté como 62, es más, no me acuerdo, 62. Otro, no, 38 más o menos. ¿Sí o no? ¿Y cómo conoces el Evangelio? ¿Y cómo te conviertes después de haber encalambrado tanta gente? Dios mío, ¿sí o no? Desde los 13 años, ¿qué puede pasar en tu vida? ¿Sí o no? Dios no va a cambiar ese pasado de él, ¿no? Porque no vamos a revivir 63 muertos, ¿cierto? Puede cambiar la persona hoy, pero no dejará de ser un asesino, ¿cierto? Que mató tantas personas, simple, ¿cierto? No nos vamos a llamar engaño. No, es un asesino convertido. Como usted y yo somos unos ¿qué? Pecadores convertidos. Los de allá son pecadores como nosotros, pero esos no se han convertido. ¿Y nosotros qué? Sí. Pero el Evangelio no se puede cambiar. Yo no le puedo decir a él: haz de cuenta que no mataste a nadie. No puedo, ¿cierto? Porque Jesús dijo: no matarás.
simple, no hurtarás. ¿Ve? Aunque a la gente le dé dificultad reconocer, hombre, yo era ladrón. Bueno, yo era, es la idea, ¿no? Y hoy hay pastores que han salido de la cárcel, y no uno, sino muchos, convertidos, ¿no? Convertidos a Cristo. Pero no podemos cambiar el pasado de la gente, ni el suyo ni el mío, ni el suyo ni el mío, ¿sí o no? Porque todo santo tiene su pasado. ¿Ve? Eso me incluye a mí también, ¿no? Amén. Y no podemos cambiarlo. Yo a los 16 años, 17, tuve una hija. Y cuando cuento, la gente casi que me toca llamar a Emi. ¿Sí me entienden? Y mi nieta anda por ahí. Bueno, hoy se fue con Andrea por allá con los zapatos Siliberti para allá para el oriente. Siliberti nos dio una ofrenda muy hermosa de zapatos. Ofrenda. Así que allá hay unos al final porque los que quieran. No puedo cambiar mi pasado. Y yo recuerdo que una vez que lo conté, dos parejas se fueron. A ella no le interesaba que yo no conocía a Cristo ni nada de eso. Es lo que yo le digo, ¿no? Si la persona se divorció, no conocía a Cristo en ese momento. Pero no podemos cambiar el evangelio. El evangelio no se acomoda para que el otro se sienta bien. Nosotros nos sentimos bien es porque Cristo nos perdonó, nos restauró, nos sanó, nos liberó, nos salvó. Eso es lo que nos hace sentir bien. No que no hayamos hecho mal, ¿cierto? Porque sí lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora el Señor dice: olvida el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres y ahora vive para mí. Pero tenemos que vivir con rectitud. La rectitud parte de aceptar esa condición humana de nosotros, ¿cierto? No podemos llevar un evangelio a la cárcel y decirle: ustedes no han hecho nada, arranquen otra vez. No, arrepiéntanse, muchachos, porque si no se arrepienten van a seguir matando gente simple, ¿sí o no? Así de sencillo. Y si esa pareja que ya se divorció hace 20 años y que ya está nueva no se arrepiente, va a seguir en lo mismo, ¿ve? Y se va a divorciar. Pero si vas delante de Dios, vas para vivir como dice la Escritura. Pero no podemos cambiar la Biblia, ¿no? Hemos hecho cosas que son pecado, punto. ¿Sí o no? Y que el Señor nos perdona. Ese es el evangelio, dice ahí, ¿no? El evangelio también es, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. El evangelio tiene que ser sincero, ¿cierto? Y usted tiene que discernir eso. Tiene que tener sinceridad, claridad. Entonces, como les digo yo acá y les decoro las cosas, tengo que decirles como están escritas, con sinceridad. ¿Cómo voy a ocultarles a ustedes las cosas? Y sin avaricia, la cosa aquellística. ¿Me entiende? El amor al dinero. El amor al dinero. El apóstol Pablo dice: ustedes son testigos que nosotros no íbamos por la plata de ustedes. Por la plata de ustedes. Hay gente que le dice a uno: tú eres pastor, yo voy a montar una iglesia, a ustedes les va muy bien. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que estamos predicando? ¿Por qué? Por negocio. Y ven a la iglesia como un negocio, los de afuera, y es peligroso si lo vemos los de adentro. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, ¿no? No puede haber avaricia, codicia, ambición. Sobre todo, ojo que el que está hablando aquí es un apóstola. Sobre todo para el que predica. Para el que predica la palabra, ¿no? No puede ser por eso. Y usted mismo desarrolla el discernimiento y el olfato, ¿verdad? El olfato. Para saber cuándo el evangelio
para algunos se les convirtió en ¿qué? En un negocio, ¿cierto? La Biblia dice que diezmes, que des primicias, que ofrendes, que des limosnas, tú voluntariamente, ¿cierto? A nosotros este lugar vale 12 millones de pesos, el alquiler, ¿sí o no? ¿Y de dónde se pagan los templos, las iglesias? De los diezmos, primicias, ofrendas y limosnas, ¿cierto? ¿Verdad? Pero no es un negocio. No es un negocio. Yo a la DIAN al fondo no la veo ni tan mal. Porque ¿sabe qué persigue muchas veces? La gente que no se gasta la plata. Porque me ha tocado, ¿eh? Por aquí hay una contadora y sabe eso. Si la gente no se gasta la plata, va por ahí. Porque no gastarse la plata es ¿qué? Avaricia. Entonces, resulta que la iglesia, que también es supervisada por la DIAN, ellos están pendientes que se gaste la plata. Una iglesia que tiene plata guardada dice, epa, algo hay ahí, ¿no? Entonces hay que comprar, hay que invertir en misioneros, en otras obras, hay que invertir. Porque si no la DIAN dice, estos están encalambrados, ¿no? El apóstol Pablo dice, ustedes son testigos que así no es. Que nosotros no fuimos ni siquiera a pedirle plata. ¿Ve? Ni siquiera a pedirle plata. Ahora en junio cumplo 37 años de estar predicando el evangelio, ¿verdad? Y cuando comencé, me autofinancié. La liquidación de Cartón de Colombia la entregué a la iglesia para que ese año me partieran mensualmente mi servicio a Dios. Mi esposa vendió manitos traviesas, era el preescolar que ella tenía, ¿verdad? No puede ser que entremos al evangelio porque es un negocio, ni tampoco dice ahí con palabras lisonjeras. A veces hay que decirle a la gente, aunque no sea tan fácil, ¿no? Les decía yo en Hebreos en estos días que dice, obedeced a vuestros pastores. Yo dije, esa es la parte más charra, ¿cierto? Porque muchas veces el pastor le dice, hazte aquí, y se hace ¿dónde? Allá. Hazte allá, y se hace ¿qué? Aquí. No es fácil obedecer, la obediencia a los pastores no es fácil. Pero dice, ¿por qué debemos obedecerlos? Porque velan por nuestras almas. Yo he tenido 12 pastores en mi vida y aprendí a obedecerlos, no por ellos, sino porque yo sabía que Dios estaba ahí detrás de ellos, ¿no? Ahora, si ellos no lo hacían bien, si lo hacían con otra intención, no sé. La verdad no sé, ¿no? Porque no conozco los corazones. Pero que Dios me bendijo a mí, sí. Todo el tiempo en la obediencia, ¿no? Hay que aprender a obedecer también. Entonces mire lo que dice ahí, ¿no? Las palabras a veces nos las tienen que decir como son, ¿no? Y no con lisonjas. No con lisonjas. Dice, no fuimos lisonjeros con ustedes. Sigue diciendo Pablo, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, sin egoísmos, ¿cierto? Si hay algo que tiene que hacer, bueno, es que lo que pasa es que va por rango, ¿no? El pastor tiene que morir más que ustedes, ¿no? Más que ustedes. Y pónganle la firma que el mayor pecador de una iglesia, ¿quién es? El pastor, ¿me entienden? Y por eso necesita morir más. Y dice el apóstol Pablo, no buscamos gloria de los hombres. No buscamos gloria de los hombres. Porque no se puede buscar la gloria de los hombres. Porque es otra de las enfermedades del mundo. Todo el mundo quiere ¿qué? Fama. ¿Cierto? Fama. Una iglesia enorme. Muchas cosas. ¡Wow! Ser reconocido, eso es parte del ser humano. Y dice, tienes que morir a ti mismo. ¿Y sabe qué? Eso es diario.
diario. Usted lo puede aplicar en su vida, porque muchas veces a usted no le reconocen las cosas. ¿Sí o no? Muchas veces usted está en una junta, la idea la dio usted y la gloria se la lleva el jefe. ¿Sí o no? Y a usted nunca se lo reconocen. Usted se debe quedar no con la gloria de los hombres, sino con la satisfacción. Con la satisfacción. Eso debe ser. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. No para que la gente no lo reconozca. Por eso dice, si tu mano derecha, que tu mano derecha no sepa lo que dio la izquierda, dice el Evangelio, ¿cierto? Entonces ellos tenían que morir a ellos mismos, a su propio egoísmo, a su propio egoísmo. Crucificar su carne, ¿cierto? Y dice, hubiéramos podido ser carga, pero no lo somos. Dice que el pastor no debe ser una carga, ¿no? No debe ser una carga. En esa orden de ideas quiere decir que no estaba pidiendo plata. ¿Ve? Al contrario, a los corintios les dijo, no me den nada, que ustedes son muy amarrados y se quejan mucho. A los filipenses, hombre, ustedes la tienen toda. Cuando entremos a leer la carta a los filipenses, esa gente tenía plata, porque les habla al final de lo rico que ellos son y cómo debían hacer con su dinero, les dice el apóstol Pablo. Y ellos eran una iglesia generosa con Pablo, y eso pasa, ¿no? Pero él no debe ser carga. El pastor no debe ser una carga, ¿no? Porque el Espíritu Santo debe sostener al pastor y lo sostiene de forma sobrenatural. Versículo 7. Antes, o sea que en vez de ser carga, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. El Evangelio es servicio y cuidado. El Evangelio, la iglesia, cualquiera iglesia de Jesucristo en el planeta se debe distinguir por el cuidado y el servicio. Por el cuidado y el servicio. Las monjitas que se dedican a Dios, ¿dónde están? En los hospitales, ¿cierto? Cuidando. Aquí la iglesia católica, en Estados Unidos la mayoría de los hospitales son bautistas, presbiterianos, aquí son Clínica El Rosario, ¿ve? Pero el Evangelio siempre tiene eso, servicio y cuidado. La educación aquí, la educación allá, la educación en España o en Francia. Las mejores universidades nuestras pues son católicas, ¿cierto? La Salle, la Bolivariana. ¿Ve? Es cuidado, no es un negocio. Que algunos lo tengan por negocio, pero no es un negocio. ¿Ve? No es un negocio. Entonces dice ahí, antes fuimos tiernos. Cuidado, la iglesia siempre debe cuidar. Hay fundaciones cristianas cuya propósito es cuidar a los otros. Muchas de las fundaciones son hechas por cristianos, ¿no? Por cristianos. La Cruz Roja por cristianos. Por eso era la cruz. ¿Sí o no? La Cruz Roja. Así es, la motivación de la iglesia debe ser servicio. Dice Pablo, fuimos tiernos, cuidando, ¿no? Cuidando. La iglesia está para cuidar y los pastores también, ¿no? Entonces ya uno con el tiempo le toca que recibió a los niños y después los casó, así me tocaba a mí, ¿eh? Y después sus hijos, los hijos de aquellos que yo recibía. Ya estoy viejo, definitivamente ya estoy viejo, ¿sí o no? Porque me tocó verlos en la clínica, recién nacidos,
y después casarlos. Tremendo. Y ahora con hijos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos responsables de los cuidados de la gente. Dios nos cuida a nosotros, nosotros cuidamos a los otros. Esa es la función de nosotros, el cuidado de la gente. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, pues aquí el apóstol Pablo la sacó, ¿qué? Del estadio, ¿sí o no? Digo que aún, y es verdad, porque finalmente creo que él la dio, ¿no? Él dio su vida por el Evangelio y por la gente, porque era la gente finalmente. ¿A quién le interesaba a Pablo? La gente, que se salvara la gente, que se salvara la gente. Son los seres humanos. Jesús vino a salvar las vidas humanas. Vino eso. Y por eso el apóstol Pablo era incansable, no importa si lo encarcelaban, si le pegaban, si se burlaban, si perdía la vida. Él sabía que era su riesgo, pero lo hacía por la gente. Porque el Evangelio tiene un amor profundo por la gente. ¿Sí? No puede ser, nosotros no podemos decir, entre más conozco al hombre, más amo a mi perro. Eso no es del Evangelio. Puede ser que ames más a un perro que a la gente, ¿sí me entiendes? No puede ser. Porque entonces tienes un cable flojo en el Evangelio. Necesitas conectarte con Cristo. La gente es la razón de ser. Aunque te muerdan más que un perro. ¿Sí o no? Aunque te hagan más daño que un perro. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí o no? Hay que cuidar de ellos. De la gente es lo que nos interesa que se salven, ¿no? Que se salven. Que ellos conozcan a Cristo. Eso es. Hay que cuidar de los seres humanos. Yo siempre le digo a los pastores, nos podemos aburrir de todo menos de la gente. La gente es la razón de ser. Y los pastores son necesarios porque Jesús dijo que vio la multitud, lloró y dijo que eran ovejas sin pastor. Y usted muchas veces lo que ve es gente sin pastor. O porque no tuvo padre, o porque no tuvo el padre que necesitaba ahí en ese momento. Pero sí se necesita que usted y yo pastoreemos, acompañemos. El Evangelio es eso, un amor profundo por el otro, pero profundo, ¿cierto? Cuando la gente se compromete con los diezmos y ofrendas, es un amor profundo por la gente, porque yo estoy estimulando, sosteniendo para que se predique el Evangelio, para que otros conozcan el Evangelio, para que otros conozcan el Evangelio. Y no se puede perder. Yo recuerdo que la iglesia que abrimos en Panamá fue una pareja que me llamó, que había nacido en la iglesia y dijo, yo quiero que abramos una iglesia acá. Entonces me mandaban los tiquetes, alquilaban el sitio, todo lo hacían ellos allá, sus finanzas. Y Dios los empezó a prosperar mucho. Ya luego yo vine y entregué el ministerio y ya no fue lo mismo entre la relación de ellos y dejaron de invertir en la obra y eso fue, para ellos fue fatal. La economía ya no era la misma. Cuando habían aprendido que el Evangelio era lo importante. Si no hay eso, no hay extensión del Evangelio. El amor profundo es eso. Dice que el que predica, dice, aún me hubiera entregado mi vida por ustedes. Qué tremendo eso. Ese es el Evangelio. El que predica debe tener eso en su corazón, ese ADN del apóstol Pablo.
¿Qué más es el Evangelio según Tesalonicenses 2, versículo 9? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, ¿sí o no? Es muy charro cuando uno es pastor, ¿no? Porque muchas veces le preguntan a nuestros hijos, allá está Manuela, pero no sé, yo creo que Manuela y Andrea, no recuerdo que hayan contestado eso, pero sí sé que la mayoría de los hijos cuando le preguntan, ¿tu papá qué hace? Nada. Porque es pastor, ¿sí o no? Y cuando muchas veces le dicen a la gente, ¿usted qué hace? Soy pastor. Le dicen, no sé nada. ¿Sí o no? Se hace mucho. Dice trabajo y fatiga. Trabajo y fatiga, ¿no? Todo el tiempo es así. Porque uno experimenta a los discípulos como hijos de uno. Sus dificultades, sus situaciones, ¿cierto? Como hijos de uno. Son tan dolorosas, ¿sí o no? O no tan dolorosas como las de los mismos, pero algo dolorosa sí lleva uno ahí, ¿no? Y es trabajo y fatiga. No tenemos horario, ni fecha en el calendario, como dice la canción. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo dice que era trabajo y fatiga. Eso es el evangelio también. El evangelista, depender de Dios, de las dificultades de los pastores, es depender de Dios. Algunos de ellos tenían empresas y entonces ya sabían que si vendían, recibían y ahora, o tenían un sueldo y ya ahora no. Ya ahora hay que depender ¿de quién? Del Señor, por fe, todo el tiempo, por fe. No se tiene sueldo. Si el Señor provee, ¿verdad? Es por fe. No hay contrato. El apóstol Pablo no decía, ¿cuánto es que están dando aquí para trabajar? No. Trabaja que Dios te va a sostener. Es por fe. Es por fe, ¿no? Pero es trabajo, dice ahí, con trabajo y sin acoso. Porque ¿qué dice? No fuimos gravosos. Muchas veces el pastor puede tener mucha necesidad y tiene que aprender a guardar su corazón, ¿sí o no? Y a esperar en Dios. Y es maravilloso porque ocurren cosas increíbles. Increíbles, todo el tiempo, todos los días. Nosotros hemos tenido momentos donde no hemos tenido nada y 10 de la noche ya con pijama encima tocan la puerta, ¿cierto? Tocan la puerta. Y cuando abrimos, un discípulo que vivía en Bogotá y que hace 5 años no veíamos. Es que el Señor nos puso que le trajéramos una ofrenda. ¿Sí o no? Así es simple. Porque no hay que estar contando que tenemos necesidad. ¿Dios qué? Lo sabe. Lo sabe. Entonces el mes pasado había que pagar como 8 millones de pesos de las cuestiones esas del gobierno. ¿Cómo se llama eso? Cesantías, ¿sí o no? 8 millones. Y Marta Villa ahí tal. Marta Villa, esa ve milagros todos los días, ¿no? Y me llama. Entraron 10 para pagar las cosas. No tuvimos que llamar a nadie, ¿qué tal, qué tal, qué tal? No, dice ahí no somos gravosos. Los pastores debemos confiar en el Señor y esperar en Él, ¿no? Dios sabe, Dios manda tremendamente, como les conté en estos días, ¿no? Que hasta el diablo manda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia que les conté? De el evangelista que estaba predicando y lo estaba oyendo un brujo y entonces llamó una señora, vea que es que oren por mí, que tengo mucha necesidad, no tengo nada que comer aquí en la casa. La cuchita llamó ahí a la emisora y estaba oyendo el brujo y el brujo le dijo a su ayudante,
vaya y compre un mercado para esa viejita, averígüese la dirección y vaya donde esa viejita, ¿sí o no? Y era un mercado bien grande. Y cuando le pregunte que quién se lo mandó, dígale que se lo mandó el diablo. Eso dijo el brujo. Y el man fue y compró y tocó donde la cuchita y tal. Y le entregó todo. Y la vieja dijo, gloria a Dios, qué bendición. Y dijo, y no va a preguntar quién se lo mandó. Y le digo, ¿para qué? Si cuando Dios me va a mandar algo, hasta el diablo manda, para que sepa. ¿Sí o no? No hay que ser gravosos. Dios sabe cada necesidad y pone los sentires en el corazón de las personas. 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. El evangelio debe tener pureza y testimonio, ¿cierto? Pureza y testimonio. Y esto es para los que llevan el evangelio primeramente, ¿cierto? Pureza porque dice ahí que la manera santa en que se ha portado, ¿cierto? Justa e irreprensible, ¿no? E irreprensible. El evangelio debe llevar eso. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Siempre debe llevar esto. Todos aquellos que se dedican al evangelio, todos aquellos que deciden llevar el evangelio, deben llevar impreso este capítulo en su corazón, porque es muy hermoso lo que Pablo está diciendo. Por los siglos de los siglos, estamos hablando que esto se escribió hace 2000 años, ¿cierto? Y que las iglesias deben mantener precisamente esto siempre, ¿no? Esto siempre. Versículo 11. El evangelio, ¿qué más es? Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El evangelio debe llevar exhortación, ¿eh? Que es corrección, que es muchas veces mostrar el error. Mostrar el error. A veces cuando estamos ahí, la gente lo ve a uno como su enemigo, como el enemigo de su felicidad, como el enemigo de su casa, ¿no? Yo le digo, no. No es así. La exhortación es para bien tuyo, no para bien mío, ¿no? Cuando yo estoy asesorando parejas, que las parejas se encrispan y les dice uno una cosa que no les gusta, entonces te empiezan a atacar. Yo le digo, no, vea. Yo con mi matrimonio tengo. Para cargarme el tuyo. No, el tuyo es tuyo. Y el mío es mío, ¿sí o no? Pero te estoy diciendo es, si te sirve esto, ¿cómo puedes hacer para que me estás diciendo cómo está el tuyo? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo, no? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Ve? Porque a veces cuando nos sentamos ahí, nos sentimos atacados, ¿no? ¿Verdad? Hay que ser buenos pacientes. Tener ese ADN, el buen paciente. ¿Quién es el que sabe? El médico. ¿Sí o no? Te vamos a hacer tal cosa, hágale. ¿Sí o no? Yo les contaba a ustedes que me fracturé aquí, que dijo el doctor, usted no es una mujer, yo le puedo dejar eso así que no se le vea la herida, o que esa pierna funcione. Le digo, no, si me va a poner a escoger, que funcione. Si no me voy a dejar eso con una señorita y que no sirva la cosa. Y si ha servido, porque ha aguantado unos 100 kilos. 40 años. ¿Sí o no? Fino dejó esa vaina, ¿no? Pero uno tiene que decirle, el que sabe quién es. Usted es el que sabe, ¿cierto? La exhortación yo la necesito. Hay que aprender a recibir, ¿no? Ser exhortados. Cuando somos exhortados es cuando somos corregidos. Ahora estoy leyendo últimamente que dicen que esta es la generación de cristal. Yo no había leído eso. Que porque no se les puede decir nada, porque se quiebran. Oh, interesante, ¿cierto? Porque sí, nosotros éramos la generación
del concreto, porque hasta varilla nos daban, ¿sí o no? Nos daba el papá, la mamá, el cura y el profesor. ¿Quién no trajo la tarea? ¿A quién le tocó eso? Astrid. A ti te tocó, pero tú eres joven. ¿Qué más? A Evelyn. Le faltó unos reglacitos a Evelyn. También le tocó. A pureza, usted no se escondía. Wow, se portaba muy bien. O se portaba muy bien. Pero los que teníamos problemas con las tareas, ¿sí o no? Y recuerdo, entonces el truco era uno. Hey Jorge, ¿a ti no te daban madera? Le faltó darle madera. A Matita, ¿a ti no te daban regla? ¿Qué? Que te paraban en el rincón con un ladrillo. En el rincón por no traer la tarea y tal. Entonces nosotros decíamos, hermano, para que partamos la regla, quitémonos dos. ¿Te acuerdas? ¿Tú lo hacías? ¿Quién lo hacía? Nos quitábamos dos pestañas, ¿no? Nos quitábamos dos pestañas y las poníamos en cruz. Oiga, y a veces se partía la regla. Poníamos la mano y ¡ta! Se partía la regla. Y decía, acuérdense las pestañas. A veces no servía, eso dolía más. Pero entonces, a Daniela, ¿usted le dieron más? No, Daniela es su papá sí debió recibir. Y Delfino, véalo allá. Siliberti sí recibió. Y en Santander sí quedaban madera, ¿sí o no? Es más, en Santander todavía madera. Todavía. La exhortación hay que aprenderla a recibir. Llamémoslo así, es como madera, pero de otra forma. De otra forma. Versículo 12. Y hoy os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y les encargaban. Es un legado lo que se deja. Para mí escuchar a esas tres muchachas, ¿cierto? Y oír decir uno que sus papás no les enseñaron absolutamente nada. Porque por lo menos la que los llevaba a misa, ¿cierto? Pero ni siquiera nada. Siempre es difícil asimilar esto. Porque es un legado lo que dejamos los cristianos. En los otros, en los hijos. ¿Ve? En los hijos. Es un legado, dice ahí, les encargábamos. Es un encargo. Es un encargo. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Un encargo de que no dejemos de enseñar las cosas de Dios. A la familia, a los amigos, a los padres, a los hijos. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hacemos? ¿Enseñar qué? La palabra. No tiene otro misterio. Enseñemos la palabra. Se nos ha entregado la palabra para que sigamos enseñando la palabra. Enseñando la palabra. Y que sigamos instruyendo en la palabra. Guardando los preceptos y guardando los mandamientos. ¿No? Guardando los mandamientos. Cuando vas a Jerusalén, los viernes guardan el día los musulmanes, los sábados los judíos y los domingos los cristianos. Y el Shabbat, como lo guardan los judíos, es muy interesante porque entonces no se prende nada en la casa. Entonces los niños entregan su celular viernes a las 6 de la tarde y se les vuelve a entregar sábado a las 6 de la tarde. Se guardan los computadores, se guarda el televisor, se guarda entre comillas, se guarda el control. Y entonces, sobre todo en Jerusalén, porque en Tel Aviv no tanto, pero en Jerusalén, entonces ven los niños no en la casa, sino en la calle, jugando. Y los adolescentes sentados en un parque conversando. Ahí ya solamente eso de guardar el sábado le están enseñando a ellos disciplina.
de que no cojan el celular 24 horas. 24 horas. Los que guardan el sábado, ¿no? Los que adolescentes que les gusta parandear se van para Tel Aviv, que queda 45 minutos, que allá no hay tantas restricciones como lo hay en Jerusalén, ¿verdad? Pero es interesante ver eso, porque ver una cantidad de niños y jóvenes hablando, jugando, sin celular y sin nada de eso, ¿no? Incluso salen y cantan, lo ves con las guitarras en las calles, ¿no? En la ciudad antigua, es muy bonito eso. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. El evangelio, como dijimos al principio, pues tiene padecimientos, ¿cierto? Se nos critica muchas veces, se nos señala otras, pero eso es propio esto del evangelio. Dice que ellos asumieron también, y nosotros también tenemos que asumir eso, que nos digan como quieran decirnos, retrógrados, no sé qué y tal, santurrones, atrasados, ¿cierto? Otros dicen débiles, mentes débiles, ¿cierto? De todo. Pero como decían ellos y como dice el evangelio, nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿cierto? Versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¿De quién está hablando? De los judíos que se oponían al evangelio en Jerusalén, y que esos mismos padecimientos los tenían los de Tesalónica. Versículo 16. Impidiéndonos hablar, ya se dieron cuenta que aquí el discurso de Pablo cambia y ya no aparecen los letreritos rojos, porque hasta ahí estábamos dando como los tics que deja el evangelio acerca de qué es el evangelio de Jesús y cómo se debe llevar el evangelio. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Recuerde que el que Israel no haya recibido el evangelio le ha pesado bastante, ¿no? Su sufrimiento ha sido fuerte. Recuerde que 500 años los profetas, 500 años antes de Cristo, los profetas, como fueron tan rebeldes y tan desobedientes, le profetizaron a Israel que los esparciría por el mundo, ¿cierto? Israel perdió el control de Israel, de la tierra prometida. Por eso donde estaba el templo, ojo, donde estaba el templo, tienen construidas 2 mezquitas. El domo de la roca que usted ve que es dorado, ¿cierto? Que se llama la mezquita de Omar. Y ahí no pueden hacer el templo, por eso no han podido hacerlo por siglos. Jerusalén ha sido dominada por los árabes, por los moros, por los persas, por los romanos, menos por ellos. Por eso las profecías se están cumpliendo, porque él dijo que lo reuniría de nuevo. ¿Y sabe cuánto pasaron para eso? 2500 años. Solo hasta 1967, 1948 se declara de nuevo la nación judía, y solo hasta 1967 Jerusalén vuelve al control de Israel. Y no todo, porque la ciudad antigua está dividida en 2, una parte árabe y una parte judía, ¿sí o no? Todavía, que no está cerrada, que se tienen que someter a la autoridad de Israel, que pasan los soldados y llenan los soldados, y a veces nosotros los turistas pasamos cuando se nos permite, ¿sí o no?
Pero ese es el barrio árabe, no hay nada que hacer. Todo eso fruto del pecado, como dice ahí, ¿no? Porque dice ahí, la ira fue al extremo, sin contar lo que han padecido, como la gente de alguna manera ha generado un odio por Israel, sea donde sea. Hay gente que odia a Israel de gratis, así, sin más ni más. No los cristianos, porque la Biblia dice, sean prosperados los que los aman. Por eso a veces usted ve que tenemos la bandera de Colombia y la bandera de Israel aquí atrás, porque seamos prosperados los que la amamos, ¿sí? Bendecidos los que la amamos. Pero que Dios los ha encalambrado, eso sí, pues, no cabe duda, está escrito, ¿no? Y lo resalta. Ojo que hace 2000 años y no había pasado ni siquiera el holocausto. Pero el holocausto fue lo que produjo que aceptaran a Israel como nación. O sea que hasta hace poco nosotros estamos viendo que Israel es nación. De nuevo, después de estar esparcido. A Israel llegan diariamente judíos de todas partes. De todas partes. Israel eran, cuando fui la primera vez, eran 3 millones. Ya son 8. Ya son 8, ¿cierto? Porque ellos siguen recibiendo de todas las naciones, judíos de todas las naciones. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos mucho deseo ver vuestro rostro, con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque a veces nosotros no entendemos que el diablo estorba. El diablo estorba. Recuerde que Juan 10:10 dice, el ladrón vino, hablándose del diablo, lo denomina ladrón y le dice, vino para matar, hurtar y destruir. ¿Quién quiere dividir las familias? El diablo. ¿Quién quiere destruir tu economía? El diablo. ¿Quién quiere enfermar al hombre? El diablo, ¿cierto? ¿Quién estorba a la gente? El diablo. El diablo genera estorbo, genera inconformidad, genera insatisfacción, genera frustración y a veces logra tanto eso que la gente no solo termina separándose, sino suicidándose, ¿cierto? Atentando contra su propia vida, porque el diablo le ha generado una cosa terrible. Hay que tener cuidado, ¿sí o no? Eso dice la Biblia, que está como león rugiente buscando a quien devorar. 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y aquí aparece una palabra que es muy interesante, corona. Los discípulos son corona suya. Cada discípulo que usted tenga, o sea, cada persona que usted haya invitado, ¿cierto? Esa es una corona suya. Daniel tiene varias coronas, ¿eh? Tenemos varias coronas, ¿no? Tenemos coronas. Si invitamos a nuestros hijos y les enseñamos, ¿esas son qué? Coronas. Coronas. Compartirle a otro de Cristo. Así no venga esta iglesia. Así vaya a otra iglesia. ¿Es una qué? Una corona. Eso, una corona. Amandita, ¿cuántas coronas tenés? Sí. Bastantes en 50 años, ¿no? Coronas. Eso es. La satisfacción más grande es eso. Sebastián y Claudia, tienen ahí unas coronillas, ¿eh? Chévere. Es que Dios lo cogió a él encalambrado. Tengamos corona, muchachos. Versículo 20. Vosotros sois nuestra ¿qué? Nuestra gloria y gozo. La satisfacción más grande
es el discipulado. Créame que cuando usted empieza a tener discípulos, a alguien en quien enseñarle, usted empieza a sentir un gozo tremendo. Cuando usted ayuda a alguien y esa persona se convierte a Cristo y esa persona usted lo ve sano, lo ve libre, es una satisfacción muy grande. Cuando lo ve salvo, cuando lo ve amando al Señor, cuando lo ve con su familia, cuando su hogar se restauró, cuando su matrimonio se restauró, cuando el Señor lo sanó, es un gozo muy grande. No se prive de ese gozo que todos podemos tenerlo, ¿no? Porque incluso los hijos físicos no es fácil tenerlos, ¿no? En la Biblia había mucha esterilidad. Pero aquí no es sino que oremos y nos dispongamos y podremos tener muchos hijos espirituales, muchas coronas. Vamos a orar. Ánimo para leer Tesalonicenses. Recuerda, como siempre le digo en cada libro, no se quede solamente con lo que aquí leemos, vuélvalo a leer en su casa, vuelva a leer este pasaje. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos acerca de qué es el Evangelio de Jesucristo, qué lo debe distinguir y qué debemos hacer para que otros puedan conocer de tu amor. El mundo, de hecho, sería diferente si te conociera y si aquellos que llevan tu palabra vivieran de la manera en que vivieron estos hombres que estamos leyendo. Gracias por ungir, tocar, liberar, sanar, por traer salvación. Te pedimos por esta nación, por este departamento y por esta ciudad. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros barrios, para que tú toques la vida de nuestros compañeros, familiares, amigos y puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Primero, que sean salvos y segundo, que puedan vivir una vida abundante, una vida plena, una vida en Cristo llena de gozo, de paz sobrenatural, de bendición, de abundancia en Cristo, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, bendice a tu pueblo, derrama toda gracia sobre ellos, llénalos de tu amor. En el nombre de Jesús, bendice con toda bendición a los que están en casa, a los que nos están oyendo. En la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré Cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres
estás junto a mí. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo, derrama toda gracia. Te pido, Espíritu Santo, que puedan conocer a Jesús todos los días más, al Padre eterno, celestial, al único Dios verdadero. Que sus hogares, sus familias, sus hijos, su descendencia, sus matrimonios sean bendecidos con toda bendición. Su economía, sus finanzas, sus empresas, sus empleos, que sean prosperados como lo has prometido en tu palabra. Padre, bendice este resto de día, este tiempo de descanso. Bendice los alimentos de la mesa. Te damos muchas gracias, bendice tu palabra. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no es